Con 17 votos a favor y 9 en contra, la Comisión Permanente decidió archivar el informe que recomendaba destituir a Pedro Chávarri del cargo de fiscal de la Nación. Por otro lado, la referida comisión archivó también el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por 10 años del congresista Héctor Becerril. La Comisión de Defensa citó para este jueves al fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, por haber calificado el periodo en el que Sendero Luminoso y el MRTA perpetraron sus acciones terroristas de guerra civil. El parlamentario Jorge del Castillo sostuvo que lo argumentado por el representante del Ministerio Público linda con la apología al terrorismo. Y no se admitió a debate en el Pleno del Congreso la moción de censura presentada por Nuevo Perú contra el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry. La iniciativa obtuvo 32 votos a favor, pero 68 en contra y una abstención. La aprobación del presidente Vizcarra aumentó en el último mes del 45 al 61%, según Ipsos. La aprobación del titular del Congreso, Daniel Salaverry, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, por otra parte, crecieron también en 4 y 10 puntos porcentuales respectivamente. Y para estar al día con lo último en la información nacional e internacional, seguirnos usted en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué es? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Como siempre en Portada, ya nos acompaña de nuevo Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vacación? Más o menos. ¿Más o menos? No, muy bien. Un poquito ronca nomás. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Agradecemos a dos parlamentarios que nos acompañan esta noche. Tenemos a la congresista Gloria Montenegro, de APP, y al congresista Richard Arce, que siempre viene cuando gana Perú. Yo no sé si es una cábala o algo así, ¿no, congresista? En realidad es una alegría en tanto barullo político que existe de por medio. Ricardo Gareca una vez más nos da una gran alegría. Qué bueno. Pero discúlpenme, en lo personal, un compañero el día de ayer en un accidente terrible en Abancay ha perdido la vida, entonces quisiera expresarle a Tercio Quispepiaca las condolencias a la familia. Ha sido un accidente con motocicleta en ejercicio de su trabajo, estaba trabajando en el gobierno regional y se despistó, y es un tema que bueno, está investigando la policía, pero de por medio hay una familia que se ha enlutado. Es un amigo, hermano, compañero con el que hemos trabajado políticamente muchos años, y en lo personal yo estoy bastante conmocionado con la noticia. Fue el día de anoche todavía, pero evidentemente disculpen el espacio, pero es justo rendirle un homenaje a ese gran amigo que nos adelanta en una circunstancia bastante difícil como es un accidente que lamentablemente nuestras carreteras enlutan cada vez más a muchas familias. Lo lamentamos. Lo lamentamos mucho. Bueno, queríamos empezar con esta noticia, si nos permiten, que acaba de ocurrir en el Congreso de la República hace solamente unos minutos, que la Comisión de Ética ha aprobado con el voto dirimente de la presidenta de la comisión, como estamos viendo ahí en el Twitter, declarar procedente la denuncia contra el congresista Héctor Becerril. Hay que precisar, Mario me estaba haciendo recordar que quedó como en stand-by el tema del congresista Becerril en la Comisión de Ética hace una semana o 2 semanas tal vez. Se dejó pendiente a que resolviese la subcomisión de acusaciones constitucionales y luego, por supuesto, la permanente, la situación del congresista Becerril. Eso se ha resuelto hoy día, ese es uno de los temas que vamos a abordar con nuestros invitados. Ustedes saben que la Comisión Permanente ha decidido archivar el informe que recomendaba destituir al congresista Héctor Becerril, pero en Ética, y ya resuelto el tema en la otra instancia, han abordado la materia y han resuelto de una manera distinta. Con el voto dirimente, estamos conociendo de la presidencia, se ha decidido abrir la investigación, ¿no es cierto? Nos explicaba acá el congresista Richard Arce que primero es la indagación, esta etapa ya tiene que haber concluido y ahora se abre la investigación sobre el presunto intento de influencia, me imagino,
de el congresista Becerril a lo que ocurría en ese momento, hace 2 años, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, eso es lo que hemos... Solo una precisión, porque sí, es importante ser un poco didáctico cómo funciona la Comisión de Ética. Sí. Se ha establecido, no está escrito en el reglamento, porque fui miembro de la Comisión de Ética, establecer una etapa previa, que es la indagación, donde llegan todas las denuncias y se hace una evaluación para ver si cumple las consistencias elementales para que se inicie después un proceso de investigación. Lo que están haciendo ahora no es una sanción al congresista Becerril, se está iniciándose el proceso de investigación, se ha aperturado esa posibilidad y en el proceso de investigación él tendrá el derecho para poder refutar los argumentos correspondientes. Pero esto es lo mínimo que debió haber sucedido después del blindaje vergonzoso el día de hoy en la Comisión Permanente, donde con votos fujimoristas se le está excluyendo de esta acusación constitucional. Lamentable para la imagen del Congreso, lamentable en esta lucha contra la corrupción y este ambiente de impunidad. Eso queremos ser muy explícitos porque lo hemos vivido en carne propia el día de hoy durante un debate que, ojo, el fujimorismo en ningún momento sustentaron los argumentos para el archivamiento. Al revés. Fueron el congresista Cheput, el congresista Vázquez, sí, en cada uno de los casos, los que hicieron el sustento y nosotros estuvimos reforzando en esa necesidad de que se investigue y evidentemente se sancione. Vamos a abordar inmediatamente ese tema, pero para establecer una diferencia entre lo que ocurrió en una comisión y la otra, la situación o la proporción de la mayoría fujimorista no es igual en las dos comisiones. En la Comisión de Ética entiendo que hay 4 congresistas del fujimorismo, sí, y 5 congresistas de las diferentes bancadas. Pero generalmente a la hora de la votación es el fujimorismo más el APRA, o sea, más Mauricio Mulder. Son 4 fujimoristas más Mauricio Mulder, 5 y son mayoría. Entiendo que ha faltado el día de hoy alguno de los miembros, por eso han empatado. Entonces, en la votación y ahí entró el voto dirimente. Ojo, eso es muy importante. Y ojo, sí, también en el tema de indagación, eso es ser muy objetivo, llegan las denuncias y casi todos los procesos pasan a indagación. Sí. Y no se está abriéndose todavía una investigación como corresponde, hagamos esa diferencia. Pero aquí sí. Acá en el caso de Becerril, específicamente sí corresponde una investigación después de la votación. Quería anotar algo la congresista Montenegro. Sí, solamente que hoy día, en un cerrado blindaje, no solamente no dejaron poner ni siquiera los videos que evidenciaban, ya que ellos en ningún momento explicaron por qué lo mandan al archivo, cuáles son sus razonamientos para hacer eso. Entonces llegó un momento en que César Vázquez dice solamente... ¿Está hablando ya usted de la Comisión Permanente? Sí. Okay. ¿No? Cuando dice solamente este video para que vean que no hay ninguna razón para dudar que lamentablemente Becerril está involucrado, como falta la Constitución. Entonces era obvio que en ética ya no se podía volver a cubrir, puesto que quedó en pendiente de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver el caso. Al quedar pendiente, hoy se reabre para hacer una secuencia que felizmente ha tenido una votación favorable, ¿no? Dirimente por la presidenta. Sí. ¿Pero qué tema se va a ver? O sea, ¿cuál es la acusación contra el señor Héctor Becerril en la Comisión de Ética? ¿Es por la presunta influencia para elegir al nuevo presidente del Consejo Nacional de Magistratura? Así es. ¿Y eso no se había visto ya en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en la subcomisión? Claro, se ha visto y se ha visto al detalle, se han visto en el debate los videos y obviamente la votación es la que lo libra él, no los argumentos, no, claro, porque argumentos hay más que suficientes. Sí. Además, que hay 2 infracciones, si entendemos. Hay una infracción ética evidente cuando hay una intromisión de un congresista, somos congresistas, tenemos que respetar la institucionalidad, en este caso del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que se ha comprobado por boca de Baltasar Morales e inclusive después otros consejeros como Orlando Velázquez y Marisa Aragón, es que si hubo una reunión con la pretensión de nombrar al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. De inducir, ¿no? De inducir, evidentemente, en la casa del señor Aguila, que finalmente fue blindado también en el Congreso de la República para evitar que se le aperture el antejuicio político como corresponde. No, que después del antejuicio político la Fiscalía pueda tipificar, ver si corresponde o no los delitos que se le estaba acusando. Entonces, todo esto se va conformando como se va articulando cada una de las piezas de esta situación donde hay un involucramiento político en una denuncia clara y específica
del señor Becerril versus el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, en el Consejo Nacional de la Magistratura, perdón, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se estaba viendo inclusive algunos delitos que pudo haber cometido. Esa es la diferencia, ese es el ¿no? antejuicio político. Y en el juicio político se iba a ver la posibilidad de destituirlo e inhabilitarlo de la función pública como corresponde. Eso ha sido blindado y ahora en ética lo que se va a evaluar, esperemos que ahí sí se tenga la suficiente capacidad para poder, de parte del fujimorismo, de entender que acá hay una sanción mínima. La máxima sanción son 120 días en la Comisión de Ética, claro, y es diametralmente opuesta a la sanción que se hubiera tenido en la subcomisión, además la subcomisión de acusaciones constitucionales. Investigado, ¿no? Ante le levantan las el fuego, claro. Así es, entonces hay una tremenda diferencia. Claro, yo recordaba que además el congresista de Becerril ha estado durante el fin de semana visitando a Keiko Fujimori también, ¿no? Entonces hubiera parecido raro, digamos, extraño, que luego de que vaya a visitar a su lideresa en esta detención preliminar termine hoy siendo... no lo defienda. No, claro, siendo o aconsejar para que el Pleno lo suspenda, ¿no? O que lo expulse, eso iba a ser un poco difícil. No se pero actúa bueno, por consignas, acá se actúa por tema principista. Claro. Ha habido sanciones a diferentes recordando la congresistas imagen por para entender lo que acciones mucho sucedió. menores. Pero un claro hecho de intromisión, de tráfico de influencias, vaya a saber con qué intereses. Para nosotros está claro, proteger a Keiko Fujimori, en eso también lo tenemos objetivo, en una situación de que ella está privada ahora de su libertad, a consecuencia justamente de procesos que estaban relacionados a que después los jueces de repente levanten, como en el caso de la casación, la investigación que viene realizando el fiscal Domingo Pérez. Ahora, lo que ocurrió en la Comisión Permanente hoy día fueron en realidad dos cosas. Esta votación a la que estamos aludiendo a propósito del congresista Becerril, pero también, y quizás hasta más importante, la que tiene que ver con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Ahí también se votó un informe que recomendaba igualmente Juan Cheput, destitución y posterior inhabilitación por 10 años, y también los votos contra el informe fueron mayoritarios, 17-9. Votos fujimoristas más del APRA. En todas las votaciones. Entonces ahí se ve la alianza apro-fujimorista o alanqueiquista, no sé, porque realmente deja mucho que desear esta situación de estar blindando y protegiendo actos que tienen que ser sancionados. El Perú está cuestionando seriamente al Congreso de la República. Tenemos un nivel de aprobación tan bajo y esta circunstancia hace que, una vez más, el Congreso siga siendo descalificado, perdiendo legitimidad y que va a llegar a un extremo, tal vez en un momento que el presidente va a tener que tomar nuevamente otro voto de confianza para poder cerrar el Congreso. Es lamentable lo que viene sucediendo, exponiendo de manera innecesaria, cuando se requiere más bien mensajes claros hacia la población. Para nosotros, particularmente en el Nuevo Perú, es bastante frustrante ver toda esta circunstancia que se viene viviendo en el Congreso y que al final lo único que está logrando es que la gente sienta más hartazgo y en la votación, probablemente el referéndum, vamos a ser testigos de cómo la población va a responder ante el mal funcionamiento a consecuencia de esa mayoría de Fuerza Popular que impone a través de su votación cualquier tipo de decisión. Vamos a ver precisamente el momento de la votación, si nos permite, y vamos a dar la palabra a la congresista Montenegro. A favor, 17. En contra, 9. Abstenciones, 0. Ha sido aprobado el acuerdo adoptado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por el cual se rechaza el informe final de la denuncia constitucional 227. En consecuencia, pasa al archivo. Dispensa de acta de lo aprobado. Se solicita... Bueno, y hoy además ha salido nuevamente el tema de la evaluación del señor Pedro Gonzalo Chávarri en su momento, en su momento para ser ratificado, pocos días después que ya asumiera la Fiscalía de la Nación. Primero fue IDL, Reporteros, quien hizo esta investigación, que quedó un poco ahí también. Así es, la dejaron ahí. No, que no le hicieron mucho caso. Y después ahora, primera plana del Diario del Comercio. Otra vez, claro, coincidiendo con esta información que tenía IDL Reporteros, ellos han obtenido, y eso es lo nuevo y diferente, un audio de una de estas sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, en donde otra vez el magistrado Morales era ahí el protagónico, porque Morales con el caso Becerril y también ahora Morales con el caso de Gonzalo Chávarri, pregunta, oye, pero me han alcanzado un informe sobre un tema de cambio de calificación. Ah, sí, pero ¿va a haber algún cambio? No va a haber cambio. Ah, ya.
Y de oficio lo ratificaron. Como si hubieran preguntado, oye, ¿salió sol? Sí, salió un poquito de sol, pero igual hace frío. Ah, ya, sigamos. Y el Así de fiscal grave. de la nación. No entiendo eso. Así de grave. Yo creo que eso hay que resaltarlo y hoy día tocamos el punto. Primera plana hoy día, pero esto en el informe de IDL y en el informe que se toca, porque yo también he presentado una denuncia constitucional contra Chávarri que ya va a tener más de 40 días y no se toca, con la diferencia que mi acusación constitucional ya sale con el informe de Sandra, de la fiscal. Eso es Castro. importante Sandra Castro. que precise, porque cuando entrevistamos al congresista Cheput, el mismo día que lo tuvimos aquí en el programa, seguramente recordarás, salió lo del informe de la fiscal, Así en donde incluía en el listado de los miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos, en la última fila estaba el nombre de Pedro Gonzalo Chávarri. Pero el congresista Cheput nos dijo que ese documento no podía ser incluido porque ya iba a retrasar Así es. todo. Pero habían otros temas pendientes, como el caso de la congresista. Veo ahí que usted va a incluir, imagino, también lo del CNM. Claro, en esta acusación creo que Gino Costa también ha presentado, ya se incluye el informe de la fiscal, se incluye cómo él ha tenido serias dificultades desde su comportamiento como fiscal superior, como los problemas de su récord de hoja de vida son arreglados a través de 10 puntos que le regala el sistema y que lamentablemente quedaron ahí y hoy día dijeron, no, eso no se puede tocar porque lo que se está evaluando son las conclusiones del informe por las cuales se manda al archivo. Vale decir, estaban totalmente cerrados a escuchar argumentos, no solamente sobre Héctor Becerril, sino sobre Pedro Chávarri. Pero lo gravísimo en el caso de Pedro Chávarri es que en el ámbito nacional la Junta de Fiscales Superiores le dice, hágase a un costado, permita que se investigue. Y si es inocente, ¿por qué se preocupa? Aún así, el blindaje ha sido cerrado. Y había una cosa que no es de forma, lo voy a tomar como un tema de fondo, y es que cuando expone cada uno de los congresistas que no son de Fuerza Popular, lamentablemente son interferidos, son interrumpidos de manera constante y hay un grupo de congresistas que insultan, que gritan, que susurran, que entonces... ¿Y la presidencia no hace nada? Bueno, ahora la presidencia ha estado tan tranquilo que le decía, póngase en orden. O sea, No, fue una falta de respeto total. total, Discúlpeme, total. estamos en el Congreso de la República y podemos tener discrepancias, podemos estar en las antípodas, podemos tener posiciones contradictorias, pero eso no es para que te falten el respeto. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Levantar la voz para evitar que nos sigan quitando la hilación. Inclusive el propio presidente te cortaba los micros. En comisión no hay tiempos. En comisión se habla, evidentemente con la racionalidad y responsabilidad de cada congresista, pero te dejan hablar. En su momento habló el congresista, el expresidente del Congreso, Galarreta, y le dejaron hablar, nosotros escuchábamos No, a ellos les una dejan serie de hablar. afirmaciones que no estábamos de acuerdo. Pero cuando nosotros estábamos argumentando, inmediatamente empezaban cortan. esos susurros, esa forma de interferir nuestra argumentación. ¿Con qué objetivo? Quitarnos la hilación, distraer nuestra argumentación de la lucha contra la corrupción que está de por medio. Y al final lo que han logrado es que más se arme el escándalo, que evidentemente puedan sustentar cuáles fueron sus Lo que argumentos. está diciendo es que hay un sabotaje En otras palabras, están argumentación. pretendiendo Así de claro. sabotear. Es un sabotaje directo cuando hay temas tan importantes. Es más, un escándalo que la opinión de una de las congresistas dijo, ya estamos hora y media acá y no avanzamos. O sea, temas tan importantes a nivel de ética, a nivel de moral país, ponerle hora, ponerle tiempo, cortarnos las intervenciones, realmente peligroso, porque esto se puede seguir presentando en las siguientes comisiones. Y en el momento que ellos piden, y me pareció fundamental esa petición, solamente expliquen ustedes por qué mandan al archivo, cuáles son sus argumentos por los cuales mandan al archivo. No hubo ninguna explicación, no querían retomar ningún tema. Tan es así que Cheput vuelve a leer las condiciones bajo las cuales
la gravedad de la acusación era fundamental tomarla en cuenta, y uno de los argumentos de ellos fue, no, pero acá falta investigar, es que el Congreso no está para investigar, no va a hacer rol de juez, está justamente para abrir el panorama, y pedimos que pase esto al Pleno para que con más argumentos todos estemos de acuerdo. Pues quieren ustedes mandarlo al archivo, pero escuchemos a todas las bancadas en su magnitud. Lamentablemente cerraron y no pasó nada más. Pero fíjate, Gloria, permítame algo muy importante. Cuando el presidente le daba la palabra al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al señor Segura, él le decía, usted tiene hasta 20 minutos para que fundamente. Ahí está grabado. Lo único que hacía es que se leía la acusación y someta al voto. Y el argumento era, está en vuestros documentos, está en vuestros informes, revísenlo, yo no voy a hacer su trabajo. Inclusive esa fue la argumentación del congresista Velázquez Quesqué, cuando en realidad nosotros tenemos la obligación de informar al país. Nosotros queríamos escuchar, como menciona la congresista Montenegro, que argumenten, que sustenten por qué están rechazando estas acusaciones constitucionales, que genera profunda indignación en la población. Lo he reiterado, lo hemos pedido varias veces en cada una de mis intervenciones, jamás hubo respuesta. Con lo cual se configura una vez más un blindaje y protección específica al congresista Becerril y al fiscal de la Nación Chávarri. Lo del fiscal Chávarri, sin embargo, por los otros casos que usted está mencionando, va a volver a tener, digamos, una revisión de parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, etcétera, etcétera. Lo de Becerril no. Ética, pero esa es otra esfera. Esa es otra esfera, sí. Pero en el caso de Chávarri yo espero que se sumen las otras acusaciones constitucionales que son posteriores, que ya ingresan con el informe de Sandra Castro, que tiene especificaciones bastante importantes con este tema de la evaluación, con este tema de los fiscales superiores, y ojalá esto prospere por el bien de la institucionalidad, no solamente del Congreso, sino del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una institución que justamente vela por el tema de la lucha contra la criminalidad, contra la corrupción, el orden público, y la veracidad de todo, o sea, justamente que permitan que estas investigaciones salgan a la luz. Ese otro informe sobre Chávarri, ¿cuándo va a llegar a ser expuesto en la subcomisión? No sabemos, ya tiene 42 días, por lo menos mi proyecto tiene 42 días. Es prerrogativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el señor Segura, para que pueda agendar o no el tema. Si habría la voluntad política, evidentemente ya lo hubieran agendado, se hubiera priorizado, más aún en una coyuntura y en un contexto donde están en cuestionamiento estos personajes. Y de repente podríamos poner, a ver si nos informan de la producción, si tienen declaraciones del congresista Cheput, que ha sido el que ha llevado el caso. Adelante todo el caso. Sí. Fue el congresista delegado. Sí, vamos a ver, vamos a escucharlo porque parte de la defensa o de la argumentación del voto en contra de esta acusación contra el fiscal de la Nación era que no había aquí, que no se podía sancionar, inhabilitar al fiscal de la Nación por haber mentido. Así es. Entonces el congresista Velázquez Quesquén, por ejemplo, anoche en Cuarto Poder, en un reportaje, dijo que bueno, un parlamentario miente y bueno, será sancionado según el reglamento por una falta ética, pero por eso no vamos a sacar al fiscal de la Nación. Vamos a escuchar qué es lo que dice el congresista Cheput. No se sabían cosas como la siguiente. En trayectoria profesional, en desarrollo profesional, la evaluación del doctor Chávarri es 0. 0, no es 1, 2, 3, 4, 5, es 0. Y luego, en la evaluación que tiene que ver con calidad de las resoluciones, que es el otro pilar, donde tiene que sacar 80 y se evalúan 16 resoluciones y que tiene que salir 5 en cada una para que llegue a 80, los peritos internacionales lo calificaron con 2,5, es decir, la mitad. En una 0 y en la otra jalado, la mitad, 20-10, ¿no? Entonces, aún así, en el Consejo Nacional de la Magistratura, del consejero Guido Aguila, que también ha sido sacado por el Congreso. Que es este consejo viciado por la corrupción, que ya fue sacado por el Congreso. Lo ratificaron en 31 segundos. Y yo creo que el fujimorismo y el aprismo creen que teniendo a Pedro Chávarri ahí se garantiza cierta protección para sus líderes, ¿no? Yo creo que ese es el asunto de fondo. Y eso sería... ¿Cómo dice? Ese es el tema central, ¿no? Mantener a Chávarri para garantizar la cobertura hacia Keiko Fujimori, hacia Alan García y este tema más penal que de justicia. Quieren un fiscal a su talla, quieren recordar a Blancanelli Dacolán. Así es.
discúlpenme, en lo personal, nosotros hemos vivido en mi época universitaria en los 90s, cómo tenían a un fiscal de la Nación, a pedido de Montesinos, tenían en el Poder Judicial a Rodríguez Medrano, recuerdo bien, y tenían también entes electorales, a Portillo Campbell. Ese tipo de personajes cuestionados que se puede digitar, que se puede manejar, ¿es posible en una democracia, en un Estado de Derecho? En lo personal, yo siento mucha indignación y el día, en la mañana, he sido muy frontal con los congresistas fujimoristas para expresar nuestra indignación frente a esta situación de blindaje. Y el Congreso, una vez más, está siendo descalificado por esta imposición mayoritaria fujimorista. O sea, la fuerza de la mayoría de sus votos va por encima de cualquier razonamiento. Eso es grave, evidentemente. Eso quieren llamarle los apristas democracia, que hay que saber respetar las decisiones en democracia de la mayoría. Pero no vamos a blindar. Y con toda la experiencia que tienen los congresistas del APRA, ir con argumentos totalmente salidos del contexto, me parece irracional. Ellos hablaban de querer tener, de que nosotros sí defendíamos a otros fiscales y tocaban otros casos, tocaban otros temas, cuando deberíamos centrarnos en que el señor Chávarri lamentablemente para fiscal de la Nación no califica su hoja de vida, no califica cómo llegó allí, no califica por las mentiras que para el APRA y el fujimorismo solamente son faltas éticas, y eso prácticamente no son faltas. O sea, todo el mundo miente, entonces saquemos a Vizcarra, mencionaron los nombres que quisieron. O sea, casi con argumentos infantiles pretendieron llevar esta sesión. A ver, si nos permiten, que nosotros estamos hablando del fiscal de la Nación de hoy temprano en la mañana, el fiscal de la Nación, que ahora es muy activo en Twitter. ¿Quién le estará manejando el Twitter? Lo está perjudicando claramente, la verdad. Porque hemos ya comentado los tweets. No creo que haya salido a amenazar. De la Nación. No creo que haya salido a amenazar otra vuelta al presidente o otra autoridad importante en el país. Porque... Más o menos. Vamos a ver el texto de Podemos empezar divulgado con el primero de hoy. El anterior, pueden poner, por favor. Pueden retroceder porque empezó. Mira. A las 9:01. Hashtag terrorismo nunca más. ¿Y esto por qué? Bueno, es por el siguiente tema que vamos a tocar, por una alocución del fiscal Domingo Pérez, en donde habla sobre guerra civil, cuando se refiere al terrorismo. Vamos a dar cuenta sobre eso en el próximo tema. Pero estaba creando ambiente, digamos, con ese primer Twitter. Solamente terrorismo nunca más. Dijo, ¿qué pasa? Algunos no entendían. Y dice, claro, eso, ¿cómo se le llama eso? No sé. Dice en el siguiente tuit Pedro Gonzalo Chávarri: pese a las 300 portadas, cientos de horas de informes televisivos y millares de noticias falsas en internet en mi contra, sigo firme porque soy un luchador. Los que han luchado son otros. La verdad se abrirá paso muy pronto en los casos, hashtag Lavajato y Chinchero, que otros intentaron paralizar. Ese es el primero de dos, y el segundo: de haber dejado las cosas como estaban, seguramente hoy sería el héroe de esas ONGs, prensa y empresarios con intereses oscuros, intereses que no seguirán ocultos más tiempo. Hashtag caiga quien caiga. Claro, dice que no seguirán ocultos más tiempo. Dices tú, hay un tono parecido de amenaza. Sí, pues y además el tema de Chinchero, que yo no entiendo por qué persiste con el tema de Chinchero. O sea, hay que recordar que más bien el señor Vizcarra, que ahora parece que ya se ha vuelto amigo otra vez del señor Pedro Pablo Kuczynski, se peleó. Él no quiso firmar la adenda y fue la señora Molineri, sí, la que firmó. Y todos nos preguntaban, ¿pero por qué no firmó el ministro de Transportes y Comunicaciones? Bueno, lo que se decía era que había habido ahí un problema y que Vizcarra dijo, no, ahí yo no me meto, yo no voy a firmar. Entonces, si quieren hacer algo, presidente, deben tener otras cositas, pero están apuntando mal con el tema de Chinchero. Ahí no, al contrario. Después lo mandaron ahí a Siberia, a Canadá. A Ottawa. Por favor, lo mandaron a la congeladora y después, ¿no se acuerdan la cara de Vizcarra cuando venía acá a Molet? Ahora, que después se hayan acomodado, se hayan reunido, porque así es la política horrible, con PPK y con la bancada que antes le da la espalda, eso es otra cosa, pero por Chinchero se están equivocando, están apuntando mal, ese no es el blanco. Además son Twitter amenazantes y lo último deviene a que el fiscal José Domingo Pérez hoy día ha declarado y ha dicho, están sacando todas mis declaraciones de contexto, están metiendo temor y ha tenido que pedir resguardo para toda su familia. O sea, acá el que denuncia, acá el que pone orden, acá el que evidencia estos casos es más bien quien tiene que cuidarse.
¿no? Entonces la cosa está muy delicada con relación al señor Chávarri, el poder que tiene y el blindaje que desde Fuerza Popular y el APRA le están haciendo todos los días. Muy bien, ya hemos deslizado el tema de qué es... Vamos a volver con lo del terrorismo nunca más. No, pero esos Twitter le hacen un flaco favor a él, porque él no es político. Él tiene una función determinante en nuestro sistema de justicia. Él es el que va a ser... No, ya se convirtió en político, ¿no? Sí, lamentablemente. No, ya le ganó a Pablo Sánchez. Inclusive, el señor Pablo Sánchez hacía política, avanzó a la fiscalía. Pero ya, el señor Pedro Chávarri ya sobrepasó todo. Ya. Bien, pero para hablar de lo que hemos, aquello a lo que nos hemos referido, que es lo que dijo el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez durante una ponencia en México sobre el terrorismo, vamos a regresar en un momento. Bueno, durante todo el fin de semana, los seguidores de Keiko Fujimori se quejaban de la ausencia del señor fiscal Domingo Pérez, porque tenía un congreso en México, que cómo se iba a dar una conferencia, y de pronto acá los trámites se estaban habían quedado paralizados. Claro, porque hay que recordar que él es el fiscal cuyo pedido ha determinado la detención preliminar de Keiko. Así es. Entonces, bueno, ¿qué ha estado haciendo en México? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Ustedes recordarán que entre el año 1990 al año 2000 nos gobernó Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado civil en el año de 1992. Algunos resultados positivos podemos establecer precisamente esta forma de designación o nombramiento de jueces y fiscales. Algunos otros aspectos positivos, ¿por qué negarlo? Acabó con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso y algún otro, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y respecto a la economía, la estabilizó. El Perú tenía una situación económica tan parecida como la Venezuela del día de hoy. Aspectos negativos, bastantes. Hubieron ejecuciones extrajudiciales por un grupo paramilitar denominado Grupo Colina. Bueno, lo conflictivo, el punto conflictivo es que ha aludido a todo lo que ocurrió con las acciones terroristas del MRTA y Sendero Luminoso con las expresiones guerrilla, que tiene toda una definición legal completamente distinta, y guerra civil, y bueno, le han caído encima razonablemente, ¿o no? Sí, yo creo que era siendo el tema central la lucha contra la corrupción y los avances que en Perú se van haciendo, este era un tema que podía haberse obviado totalmente porque no venía al caso. Sin embargo, tampoco es una razón. Hoy día la Comisión de Defensa, si más no recuerdo, lo van a citar justamente por una conferencia afuera, porque dice que cómo es posible que se mencione, y obviamente los fujimoristas que piensan que solamente Fujimori fue el único luchador contra el terrorismo, entonces le quieren caer por ese lado. Perdón, pero el señor fiscal piensa lo mismo. O sea, a mí tan grave, por supuesto que a mí es un ignorante, ¿no es cierto? Hablar de guerrilla, es un ignorante, pero también es un ignorante al decir que hay cosas positivas del 5 de abril del 92. Terrible. O sea, si eso no es ignorancia, o sea, si usted lo dice o lo decimos cualquiera de nosotros, hasta usted puede ser sancionada. Nosotros podrán insultarnos, pero que un fiscal que ve los delitos, así es. ¿Cómo va a estar diciendo primero que el golpe del 5 de abril tiene algún aspecto positivo? Y además él mismo también dice que fue Alberto Fujimori que luchó contra la subversión y que logró erradicarla. Como si fuera... Entonces, el señor, más que estar a favor del terrorismo, que es por eso que lo quieren, no tiene conocimiento de nada, es un ignorante. Claro, no venía al caso, además esa no es su especialidad para tocar el tema. Pero lo que sí, esto va a permitir que en un momento se le diga al juez, ¿sabe qué? Todos estos temas son revanchismo, es interferencia con la justicia, con la investigación, por el caso de Keiko Fujimori. Es un caso, lejos de ayudar, esto va a perjudicar más. O sea, yo creo que ahí hay un mal asesoramiento de la Comisión de Defensa, porque citar por estos motivos, ¿con qué razonamiento? Solamente porque afectaron con un comentario. Por otro lado, yo creo que se está mirando a Perú desde varios países, porque no solamente está Alberto Fujimori en condiciones tan delicadas y ha estado preso, están viendo el caso de Toledo,
que está ya llamadito y que es solamente cuestión de tiempo. Se está viendo el caso de Humala y Nadine, que estuvieron presos. Se está viendo ahora el caso de Keiko, que está detenida. Entonces, todos estos casos son casos de estudio, de análisis a nivel internacional también, que es importante que se vean. Y que es importante aclarar que en este contexto las instituciones en el Perú, llámese Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, no solamente todo el sistema de justicia, el INPE, ahora que se toca en el caso de esta ley presentado por la señora Vilcatoma, entonces son instituciones tutelares que van a servir para una casuística sumamente importante en la sistematización de la lucha contra la corrupción. Entonces yo creo que ahí tenemos que alinearnos más bien a quedar bien como país y no quedar mal, y sobre todo en casos tan delicados como el que estamos viendo ahora, ¿no? Pero no se trata de pasar por agua tibia lo que ha dicho no, pues, el fiscal, porque cuando un congresista me parece el Frente Amplio, sí, dijo que, en fin, podía haber presos políticos del MRTA, todo el mundo le cayó encima con justificada razón. Cuando lo dice un fiscal... Peor. No, y las dos cosas son serias, ¿no? No porque ese fiscal tenga entre manos asuntos que son importantes, vamos a cerrar un ojo y dejar de contemplar lo que ha dicho. Soy miembro titular de la Comisión de Defensa. Sí. El día de hoy estuve escuchando el debate y lamentablemente hubieron palabras erradas de parte del fiscal. En eso vamos a ser claros y objetivos. Son terroristas. Inclusive en mi alocución fui contundente para deslindar con el terrorismo, específicamente con el Sendero Luminoso y el MRTA. Claro. Pero también recordar lo que sucedió con algunos malos militares, porque hay deudas pendientes respecto a violaciones de derechos humanos. Pero de ahí a expresar, como lo manifestó el congresista del Castillo, presidente de la comisión, y algunos congresistas fujimoristas, de que esto configuraría una especie de apología al terrorismo, dista mucho. Seamos muy objetivos con esta circunstancia, porque particularmente ha habido un sinfín de expresiones durante la historia que hemos vivido y lamentablemente no se cura, no se cierra esa herida, porque no se está tomándose en cuenta objetivamente las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad para poder generar memoria colectiva en nuestra población. Y estos temas de sensibilidad justamente del terrorismo son muy bien utilizados por el fujimorismo. Cuidado con esto. Así es. Porque a eso al final lo que busca es descalificar y desacreditar el trabajo que él viene realizando en la Fiscalía. Se le ha citado, ese día tendremos los argumentos suficientes y escucharemos evidentemente también cuál es su descargo. Pero la utilización política de parte del fujimorismo para poder descalificar el trabajo de la Fiscalía, también tenemos que alertarlo porque tenemos esa responsabilidad de por medio. Se ha referido usted a lo que dijo el congresista del Castillo, que entiendo que dijo que esto lindaba con la apología del terrorismo. Vamos a escucharlo. Lo que ha motivado este tema que estamos es que si alguien dice que un terrorista no es terrorista sino guerrillero, te está haciendo un cambio cualitativo, pero así, ¿no? Si eso no es apología, y si en lugar del crimen y el asesinato de Sendero decimos que había una guerra civil, porque eso es lo que ha dicho el señor fiscal. No estoy inventando nada, si quiere podemos señor ha dicho que los terroristas son guerrilleros y que Sendero Luminoso tuvo con el Perú una guerra civil. Ni una cosa ni la otra son ciertas. Hacer eso es darle un estatus de acuerdo a la Convención de Ginebra que no les corresponde. Los asesinos, asesinos son. Los terroristas, terroristas son. Y los muertos y sus familiares han sufrido mucho y no podemos permitir de que un representante de la ley peruana, del Ministerio Público, haga esas declaraciones. Bueno, yo creo que... A ver, esas aclaraciones que él expresa hacen respuesta a mi intervención. Porque inclusive, evidentemente, yo vengo de Apurímac, yo represento a la región Apurímac, fue después de Ayacucho una de las regiones más afectadas. Pero si seguimos la correlación de lo que él está expresando, podemos recordar lo que sucedió el 22 de mayo de 1988, donde Alan García, frente a la juventud aprista, si me permiten, es muy corto, él mencionó lo siguiente respecto a la mística de los senderistas. Claro. Y decía Alan García, y debemos reconocer como Sendero tiene militantes activos, entregados, sacrificados, equivocados o no, criminales o no. El senderista tiene lo que nosotros no tenemos, mística de entrega. Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración, porque son, se quiera o no, militantes. ¿Qué le vamos a decir a Alan García cuando Sendero Luminoso
con el tren de la muerte, asesinaron a más de 40 personas en Soras, cerca de mi región, en Ayacucho. ¿Qué le vamos a decir cuando vemos lo de Tarata? Hay una serie de asesinatos execrables que ha cometido Sendero Luminoso. Esto lo mencionado por... no, pero es que es muy importante este detalle para que seamos muy objetivos. 88, y fue sumamente criticado, ya Alan García se lo han repetido 20.000 veces, y que no hizo nada, y hay incluso peleas entre quién fue en realidad el que creó el GEIR. Y bueno, recuerdan lo que dijo Alan García, y lo que dijo además Belaúnde hace un montón de tiempo, cuando recién empezó todo esto. Entonces, pero eso fue en 1988. Estamos en el 2018 y un fiscal de nuestro país está diciendo que eso es guerrilla. O sea, no entiendo lo que usted se refiere. Son expresiones erradas. Yo lo que quiero ver es el parangón que pretende decir que es apología. Apología es hacer una oda, ensalzar específicamente esa labor criminal que hizo Sendero Luminoso. Los delitos sobre apología han cambiado mucho. Desde 1988 hasta el 2018. Pero el concepto de apología es uno solo. Eso sí se mantiene. Lo que se ha cambiado es la tipificación del delito con todas las aprobaciones de ley que se ha tenido. Aquello fue una apología, sin duda. Pero eso no mejora la situación. No, yo no estoy diciendo que simplemente que seamos coherentes y que no se busque un pretexto, que evidentemente el fiscal pida las disculpas del caso, que se corrija como corresponda. Se la ha dejado fácil. Con estas expresiones. Se la ha dejado fácil a los que no lo quieren. Y la Comisión de Defensa ha citado a los dos, ha citado al fiscal de la pero también a Pedro Chávarri, que no creo que vaya precisamente a defender a... Es objetivo, es objetivo que se está abriéndose un frente innecesario el fiscal Domingo Pérez. Pero también hay que entender el contexto de esa explicación, y es evidente que él tiene que pedir las disculpas como corresponde, retractarse de los expresado, que y suficiente. Sacaron de contexto sus palabras. No pido disculpas. A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Bueno, se ha sacado de contexto. En el desarrollo de la conferencia se explica cuáles son los alcances de la presentación que he realizado, y no he considerado nada de que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terroristas que hubo en agravio de todos los peruanos. A mí me causa cierto malestar que en lugar de, digamos, permitir que el Ministerio Público pueda hacer su labor de manera independiente, autónoma, hay este nivel de interferencia hacia los fiscales, que con los pocos recursos que contamos y con nuestro conocimiento tenemos que sacar investigaciones complejas. A mí me causa un cierto desazón, pero bueno. No ha ofrecido disculpas por ningún lado, ¿no? Ha dicho que sacaron de contexto, que es lo que dicen los políticos y, digamos, las personas en función pública cuando gruesamente se demuestra que han marrado. Dicen, no, lo que pasa es que han sacado de contexto lo que dije. Hemos escuchado el contexto en el que alude a fenómenos que todos conocemos con las expresiones que hemos escuchado. De manera que ese es un problema en sí, no, digamos, por remoción de contexto de lo que dijo. Creo que en la comisión, ya ahora citado, no solamente va a poder explicar, sino que todos les haremos las preguntas que corresponden, ¿no? Porque sí tiene que quedar claro, ¿no? Pero ahora, de ahí dista mucho a pretender bloquear, a pretender descalificar su función dentro de la Fiscalía. Son dos conductos regulares distintos, que él tiene que diferenciar. O sea, eso también hay que ser objetivo, no hay que caer en el juego del fujimorismo. Es abrirse un frente, pero esto no puede interferir con las investigaciones que viene realizando y el trabajo que viene realizando. ¿Cómo interferir, congresista? ¿Cómo podría no interferir? ¿De qué manera hacemos eso? Bueno, entonces vamos a investigar por qué el señor es tan ignorante de decir que el hembra de Sendero Luminoso es guerrilla, pero después, ¿ya? Cuando se acabe todo lo del lavado de activos, ¿cuándo después? No, o sea, va a haber un problema porque todo el mundo va a decir que este señor es asesinarlo. Cuando comience a hablar y dar estas aplicaciones que ahora tiene la oportunidad, no las ha dado, ha estado leyendo. O sea, peor todavía. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no se politice el tema? Eso va a ser imposible, porque si lo sanciona el señor... No, a partir de ahora se van a referir a él de terrorista para abajo. O sea, con el hashtag terrorismo nunca más. Sí, pero prefiero para arriba porque se va a hacer visible. Se va a estar permanentemente discutiendo. Hashtag terrorismo nunca más. Oiga, se le ocurrió de pronto ese hashtag. A quien le ve las cuentas de Twitter, no, pues, o sea, ya sabemos más o menos por dónde va. O sea, otra vez vamos a estar enfrentados, vamos a hablar del terrorismo. Ay, qué horrible, de verdad.
Felizmente mañana hay partido. Tengamos cuidado con la utilización política de un tema tan sensible que hasta el día de hoy el Perú está pendiente de solucionar. Así es. Memoria con justicia. Eso es muy importante para para las víctimas y todas las personas que han vivido y que hemos vivido en realidad, que tal vez era niño y no he sentido lo que sentían mis padres, esa desesperación y la presión que vivíamos en Apurímac y en Ayacucho con los asesinatos diarios que cometía sobre todo Sendero Luminoso. Así es. Bien, vamos a una pausa y volvemos con otro evento ocurrido hoy en el Congreso cuando se discutió si se admitía a debate la moción de censura al presidente del Congreso. Eso se votó y se rechazó. Vamos a conversar sobre eso con nuestros invitados al regreso. Muy bien, como ustedes recuerdan, después de producida la sesión en la que se votó sobre esta iniciativa para que las personas con una condena, personas adultos mayores, decía el proyecto, de 65, 68 años, en fin, había distintas precisiones, cumplido un tercio de su condena, pudiesen cumplir el resto, ni siquiera con detención domiciliaria, sino con una detención que también les permitía circular en su distrito y con un permiso especial salir incluso fuera de la región. En fin, esta votación produjo una controversia, una discusión en el Congreso, se retiraron varias bancadas porque la forma como lo expresó particularmente Marisa Glave es que se festinaron trámites. Y a raíz de esta festinación de trámites, 4 o 5 bancadas presentaron una moción de censura a quien era el responsable del debate, es decir, al presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry. Esa moción debía discutirse hoy día, pero lo que se discutió en realidad fue si se admitía o no se admitía a debate la moción sobre la censura. Se votó aquello y, digamos, la admisión a debate obtuvo 32 votos a favor, 68 en contra y una abstención, es decir, no se admitió a debate y al no admitirse a debate, pues el voto de la censura ya ni siquiera tenía cómo ocurrir. Ustedes estuvieron presentes en la sesión. Bueno, ¿qué cosas nos pueden contar de cuáles fueron los argumentos para no admitir a debate la moción de censura a Daniel Salaverry? Una perla más del Congreso de la República. Nuevamente la indignación, y se lo digo con mucha sinceridad y con mucha molestia, porque lo mínimo que debieron haber permitido en caso de Fuerza Popular es que se abra el debate, porque hay cuestiones objetivas respecto a este proyecto de ley. Un proyecto de ley con nombre propio, curso en primaria de educación cívica, donde te explican que las leyes no pueden salir con nombre propio, la ley es para todos los peruanos en su conjunto. Y encima con procedimientos irregulares, como es el caso de la firma, en el caso de Richard Acuña, donde el vocero titular tiene la potestad de retirar inclusive las firmas. Y lamentablemente cuando se ha hecho la presentación del documento, ellos han argumentado que el vocero, el accesitario, el suplente tiene las mismas prerrogativas que el titular. No es cierto. Yo soy vocero titular de la bancada del Nuevo Perú. Cuando estábamos en el Frente Amplio, inclusive, muchas veces se nos ha retirado hasta todos nuestros proyectos con una simple firma del vocero titular, a ese extremo, y ha sido refrendado por la presidenta del Congreso de la República. Pero acá hay un tema de trasfondo, que es buscar la impunidad de Alberto Fujimori, cuando se tiene inclusive casos como el tema de Pativilca todavía pendientes. Y esto ni siquiera se ha hecho la evaluación de costo-beneficio, porque hay una implicancia directa con otros personajes que están sentenciados por diferentes delitos que son terribles para nuestra sociedad y que debía no tener este tipo de leyes que los favorece como una especie de amnistía criminal, que para nosotros es grave para nuestra democracia. Como la ley ni siquiera se debatió lo suficiente y se dio la oportunidad a todas las bancadas, hoy día era la oportunidad para que diferentes congresistas puedan manifestarse, inclusive aquellos que habíamos firmado esta moción de censura. Pero lamentablemente la votación, bueno, así lo mandé el reglamento, era se admite o no se admite. No se admitió y quedó ahí. Pero no dejaron ni siquiera una ventana para que podamos ver y analizar a profundidad
un proyecto de ley que lamentablemente, lejos de hacer justicia, perjudica la justicia. Porque ustedes saben que la población penitenciaria, si analizamos a fondo, y le quitan ese poder al Poder Judicial, va a pasar a ser solamente un proceso administrativo llevado por el INPE. Ustedes saben en qué condiciones está el INPE como para poder realizar todos estos trámites, aparte de las cuestiones de fondo que menciona Richard, ¿no? El tema de que lamentablemente hay un altísimo riesgo de que dentro de esta población pueda salir el señor Vladimiro Montesinos, pueda salir mucha gente que le hizo tanto daño al país y que está lamentablemente dentro de este sector objetivo. Y hay un acápite al final, en donde te dicen que inclusive procesados tendrían opción a salir en libertad si es que no solamente tienen la edad, sino una enfermedad crónica o que, peor todavía, o sea, en este régimen ni siquiera es una prisión domiciliaria, es prácticamente que tenga su grillete, que se pasee por toda la ciudad y luego presente un garante para irse por todo el Perú. Perdón, pero el presidente de la República estaba de acuerdo con eso también. Ahora, bueno, que de no, repente esperemos que él observe, Verónica, perdón, tiene que observarlo, sería un escándalo si él el presidente de la República, bueno, cuando estaba en el otro modo, ¿no? Porque no sé, ahora ya no sabemos con el presidente, antes de las encuestas, después de las encuestas, cuando le dicen, ahí esto mejor, pero el presidente de la República, cuando dijo que estaba de acuerdo sobre las reformas que ustedes habían aprobado en el Congreso, le preguntaron sobre esta posibilidad de aprobar la ley, y él dijo, yo no me metí con el indulto, fue prerrogativa presidencial, tampoco me voy a meter con la resolución judicial, y no me meteré si es que el Congreso aprueba esta ley. Eso lo dijo hace 2 semanas. Yo no sé si mañana o pasado el presidente ahora va a decir que ya no está de acuerdo con observar la ley, pero el presidente también está de acuerdo con hacer una ley con nombre propio, porque lo era antes, y criticaron a Keiko Fujimori, porque antes no quería, que era una mala hija y que no quería que su padre vaya con arresto domiciliario, la criticaron en su momento, pero ¿cómo iba a ser una ley con nombre propio? Hoy también la están criticando porque sí lo aprobó y sigue siendo una ley con nombre propio. Y el presidente estaba de acuerdo con hacer una ley con nombre propio. Bueno, pero el arresto domiciliario fue planteado ya... lo mismo. No, pero fue planteado por Viera y en ese momento Fuerza Popular no quería Keiko, no quería y lo pusieron al costado. Pero es lo mismo, no, dígame, por favor. No, con nombre propio, pero esta ley es mucho más grave. Con nombre propio. No, esta ley, o sea, esta no es con nombre propio, perdón. Sí, es con nombre propio. Pero le permite más cosas. Pero más grave. Y le da más... Le permite más cosas, pero va a estar con un grillete. Sí. Pero igual, es con una ley con nombre propio. Y no podemos en el Congreso estar haciendo eso. No, claro que no. Entre lo de antes y ahora. Por lo tanto, eso no debió pasar en ningún momento. Nunca. Y es más, o sea, hay planteamientos serios que tienen que ver con la reforma del manejo de la justicia en los penales, que tiene que ver con el número de sentencias que hasta ahora, por la carga procesal o por lo que fuera, no está en condiciones de llevarse a cabo, y no vamos a poder de la noche a la mañana aprobar este arresto domiciliario, que ni siquiera es arresto domiciliario, es ponerle un grillete y sacarlo. Una detención especial, particular, un cumplimiento de la condena. Verónica, en realidad acá el presidente de la República, Vizcarra, tiene la obligación de observar esta ley. De cambiar de opinión, para que regrese, si tiene la opinión tomada, tiene que cambiar de opinión. Él no puede avalar una irregularidad. Esto ha sido totalmente irregular. Al extremo, Verónica, que la única instancia para otorgar beneficios penitenciarios es un juez, es la instancia del Poder Judicial. El INPE solamente se encarga de velar y proteger la seguridad de que no se escapen los presos. Y le quita la potestad al Poder Judicial. No tiene ninguna prerrogativa para estar decidiendo si un preso va a salir. Eso lo tiene que decidir un juez. Y esta ley atenta a ese principio básico. Hablando de detenciones, como ustedes saben, en este momento está con una detención preliminar Keiko Fujimori, y hay una marcha del fujimorismo que está teniendo lugar en estos momentos. Vamos a tener unas imágenes. Está Marian Jauregui ahí que nos informa. En Jesús María. ¿Cómo está, Verónica? Mario, así es, estamos ya en el punto final de esta marcha que se convocó para hoy lunes en apoyo a la señora Keiko Fujimori, que se encuentra detenida preliminarmente en la prefectura. Inicialmente se había pensado que llegaran hasta este lugar donde se encuentra detenida, sin embargo, todo ha terminado en el local del partido.
no se les ha permitido llegar hasta la prefectura y en este momento están brindando sus palabras. Marvito, vamos a escuchar un momento. Su esposo Mar, para estar pendientes a mis hijas en todo momento. También a mi suegra, Susana Rucucci, a pesar de su condición delicada de salud, problemas de cadera, estaba ahí visitando a mi esposa. También a Kenji, mi cuñado, un fuerte abrazo para Kenji. De ahí las luces no nos dejan ver muy bien, pero bueno, hemos visto tanto el esposo como a los hermanos de Keiko Fujimori defenderla, ¿no? Pero es importante también, no nos alcanzaba el tiempo, pero dar cuenta sobre el informe de nuestro compañero Daniel Llovera en Cuarto Poder, en donde habla sobre, ha encontrado a una de estas personas que también tendría que cumplir prisión preliminar junto a Keiko Fujimori, son como 20 creo, y algunas 19. Pero ella no se ha puesto a disposición y desde la clandestinidad, bueno, ha dado detalles, no solamente de los 80.000 soles que ella supuestamente aportó con el esposo y le hicieron firmar, sino lo más importante es un mensajero, un señor que imagino yo no ganará pues mucha plata, pero que aportó $500.000 de soles a la campaña. Eso tiene que ser aclarado de todas maneras en las instancias correspondientes. Se abonan las pruebas de que hubo financiamiento ilegal en la campaña, no solamente es el tema de Odebrecht, sí, claro. Hay la versión de diferentes aportantes que jamás aportaron, que fueron que inflados. Que podría ser una manera de justificar los suficientes argumentos para poder sostener el lavado de activos. Así es. Muy bien. Y aportes que vienen de la caja 2, o sea, coimas, desde Odebrecht. 500 más $200.000 a través de sus amigos de la CONFIEP. Eso se tiene pues que investigar definitivamente. Muy bien, gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.